Vamos a iniciar nuestra clase entonces. Bienvenidos a todos. Estamos trabajando funciones trigonométricas y para ir terminando este tema, bueno, pues la semana pasada trabajamos cómo hallar el ángulo, ¿verdad? A partir de funciones trigonométricas. Entonces solo nos indicaban un ángulo y nosotros hallábamos la medida de ese ángulo. Y nos daban al menos 2 medidas de lados. Ahora nos van a dar a nosotros, si ustedes ya revisaron su folleto, se podrían dar cuenta que nos van a dar un lado y un ángulo nada más. Y con eso nosotros vamos a tener que encontrar los otros lados y los otros ángulos también. Muy bien, entonces vamos a empezar. No sé si tienen ya todos ahí su folleto. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces veamos aquí. Muy bien, aquí les había puesto yo una frase y le puse título a esta frase, le puse como título gratitud. Le voy a pedir por favor a Esteban Santos que me lea la frase. Dicen que cuando más agradecemos las cosas que tenemos, más cosas buenas nos suceden. Mira a tu alrededor, seguro verás que tienes mucho que agradecer. Muy bien, la gratitud es una virtud que todo ser humano debe de tener. Todo ser humano tiene esta virtud, sin embargo, no todos desarrollamos esta virtud, ¿verdad? Le pregunto a cada uno de ustedes y no me responda, cada quien se va a responder. ¿Qué agradeció este día, verdad? Ya agradeció al menos de que abrió los ojos, de que se pudo levantar, de que tiene estudios, tal vez algunos no han desayunado porque es temprano, pero ya están preparando el desayuno y etcétera. Puedo mencionar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, mientras más agradecemos, más cosas buenas nos suceden. ¿Por qué? Porque le estamos agradeciendo al Señor, a Dios, todo lo que nos da. Entonces, debemos detenernos un momento y mirar a nuestro alrededor todo aquello que tenemos y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimo, muchísimo que agradecer, ¿verdad? Entonces, espero que nosotros podamos desarrollar esta virtud que es la gratitud, que es de las virtudes más importantes que debemos de tener como seres humanos y como cristianos también. Muy bien, entonces, ahora sí, el tema de esta semana es hallar lados de un triángulo con razones trigonométricas. Aquí yo enfaticé únicamente lados, ¿sí? Porque los ángulos van a ser muchísimo más sencillos y no necesito tener una función trigonométrica para encontrar los otros lados. Sin embargo, los otros ángulos. Sin embargo, los lados sí. Muy bien. Le voy a pedir, por favor, a Javes que me lea el primer párrafo y le voy a pedir a Fátima que me lea el segundo. Las razones o funciones trigonométricas también nos sirven para encontrar los lados de un triángulo o rectángulo a partir de un ángulo dado. A continuación, aprenderemos a encontrar todos los elementos de un triángulo o rectángulo, sus ángulos y sus tres lados. Es importante aplicar correctamente las fórmulas. Muy bien. Entonces, básicamente, las razones trigonométricas también nos van a servir a nosotros para encontrar lados, ¿sí? Como les decía anteriormente, la semana pasada solo las usamos para encontrar el ángulo. Ahora las vamos a usar también para encontrar lados. Y también dicen, vamos a aprender en este momento a cómo encontrar todos los elementos del triángulo, que serían los lados y los ángulos. Entonces, necesito que me pongan atención a este primer ejemplo. Este ejemplo lo tienen ustedes ya resuelto en su folleto, pero les voy a explicar de qué manera es como lo resolvimos. Muy bien. Si nos damos cuenta, para utilizar una razón trigonométrica, ya sea
seno, coseno o tangente, yo necesito al menos dos lados. Necesito un coseno adyacente y un coseno, perdón, un cateto adyacente y un cateto opuesto, o un cateto adyacente y una hipotenusa, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar los lados, ¿sí? Entonces, le voy a ir preguntando a cada uno. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a preguntarle, a ver, Arlet, este lado donde está 7 centímetros, ¿qué lado del triángulo es? Adyacente. Muy bien, es el cateto adyacente. Obviamente estoy, ¿cómo se llama? Tomando como base el ángulo que me están dando, que en este caso es el ángulo de 32 grados, ¿sí? Porque es el único que me muestra. Muy bien, aquí tengo mi cateto adyacente. Johnson, este lado que tengo aquí, ¿qué es? Hipotenusa. Muy bien, gracias, Sara. Es la hipotenusa, ¿correcto? Tengo aquí yo. Muy bien, gracias, Johnson. Ahí estamos, la hipotenusa, ¿sí? Y a ver, Ilse, entonces, este lado, el último lado que me queda, es entonces. Muy bien, gracias, cateto opuesto. Muy bien. En todo, ya sea estoy aplicando funciones trigonométricas con dos lados o de esta forma, lo primero que tengo que hacer siempre es identificar sus lados. Muy bien, cateto opuesto. Entonces les decía, aquí no puedo decir, bueno, voy a utilizar una fórmula porque no tengo ninguna de los dos completos. O sea, para utilizar seno necesito, si no estoy mal, cateto opuesto e hipotenusa. Para utilizar coseno necesito cateto adyacente e hipotenusa. Para usar tangente necesito cateto adyacente y cateto opuesto. Pero solo tengo una medida. Y me están dando un ángulo también. Muy bien. Entonces veamos, ¿cómo voy a hacer esto? Lo primero que tengo que hacer es, número 1, identificar los lados de mi triángulo, ¿sí? Número 2, yo voy a identificar las medidas de los ángulos. Aquí me están dando una medida que es 32 grados y hay otra medida que automáticamente yo sé cuál es. ¿Cuánto mide este ángulo que tengo aquí? 90 grados. Correcto, porque es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces automáticamente le voy a poner yo aquí que mide 90 grados. ¿Alguien sabe cuánto mide en total un triángulo rectángulo? ¿180? Muy bien. 180 grados mide un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces lo que yo hago es bien fácil para encontrar los otros lados. Muy bien, escribo. Por ejemplo, aquí voy a encontrar ángulos. El ángulo que falta. Me falta únicamente encontrar un ángulo. ¿Cuál es el ángulo que me falta encontrar? Este de aquí. Entonces, para encontrar ese ángulo es bien fácil. A 180 le voy a restar, ¿sí?, los ángulos que ya tengo. ¿Cuáles son los que ya tengo? El de 32 grados y el de 90 grados. Incluso lo puedo poner de esta forma. No sé si ahí en su folleto ustedes lo tienen así hasta arriba, ¿verdad? Está el 180 menos 32, 180 grados menos 32 grados menos 90 grados, ¿sí? Entonces aquí tengo esto, miren, 180 grados, que es lo que mide, menos 32 que ya me dieron, menos 90 que mide el ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo restante? El que queda. Si hago esta operación, 180 menos 32 menos 90, ¿cuánto me da? 58. Gracias. 58 grados. Entonces, yo ya obtuve la medida de este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 58 grados. Y si ustedes vienen y suman los tres ángulos, 32 más 90 más 58 da 180.
que es lo que mide un ángulo, ¿sí? Muy bien, eso mide este ángulo. Entonces, aquí, ¿qué hice? Encontré los 3 ángulos, pero no importa que haya encontrado yo los 3 ángulos, porque es lo más sencillo. Ahora me interesa a mí encontrar los otros 2 lados, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo las medidas? Podría hacerlo por teorema de Pitágoras, que es C es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Pero tampoco puedo aplicar teorema de Pitágoras porque solo tengo un lado. Entonces voy a utilizar las razones trigonométricas y las voy a despejar. Entonces veamos aquí. Como solo tengo una medida que es cateto adyacente, díganme ustedes qué razón utiliza cateto adyacente. Al menos utiliza cateto adyacente. Coseno y tangente. Coseno y tangente. Si ustedes se dan cuenta, seno utiliza cateto opuesto y e hipotenusa. Ese definitivamente no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna de las dos medidas. Pero sí puedo utilizar coseno. Coseno utiliza cateto adyacente y utiliza hipotenusa. Y tangente utiliza cateto adyacente, que es el que tengo, cateto opuesto. Entonces voy a probar con las dos. Pero voy a utilizar primero el coseno. Coseno del ángulo es igual a, ¿cuál es la fórmula del coseno, chicos? Es cateto adyacente dividido hipotenusa. Muy bien. Cateto adyacente dividido hipotenusa. Muy bien. Y miren lo que voy a hacer aquí. Ahora voy a sustituir. Miren. Voy a sustituir. Esta razón trigonométrica me sirve a mí para encontrar el ángulo, ¿sí? El ángulo. Pero aquí el ángulo ya lo tengo. Entonces voy a sustituir datos, ¿sí? Ahora voy a escribir coseno. ¿Cuánto vale el ángulo? De 32 grados. Es igual a, en lugar de cateto adyacente, pongo la fórmula que tengo. 7 centímetros dividido hipotenusa. Aquí sí pongo hipotenusa porque no tengo hipotenusa. Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. Vean esta fórmula. Aquí tengo yo coseno de 32 grados, tengo 7 centímetros y tengo aquí a la hipotenusa, ¿sí? Tengo que dejar solita aquí a la hipotenusa. Díganme ustedes, aquí lo que tengo que hacer es como traspasar términos, como que fuera una ecuación. Aquí la hipotenusa, ¿qué está haciendo? ¿Qué función tiene aquí la hipotenusa? Está dividiendo y pasa a multiplicar. Muy bien, está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Pasémosla a multiplicar, entonces. La voy a pasar aquí. Hipotenusa por coseno de 32 grados es igual a 7 centímetros. Hasta ahí voy. Muy bien, aquí la hipotenusa estaba dividiendo, pasó del otro lado aquí a multiplicar, pero necesito dejar la hipotenusa sola. Entonces tengo que quitar a coseno. Coseno, ¿qué está haciendo aquí? Multiplicando, pasa a dividir. Multiplicando. Entonces pasa a ¿qué? A dividir. A dividir. Hipotenusa es igual a 7 centímetros dividido coseno de 32. Muy bien. Y aquí lo podemos hacer de una vez en la calculadora. Escriban ahí en la calculadora 7 dividido cos 32. $8.25. Muy bien.
8.25. Como estamos hablando de lados, ¿en qué medida me están dando los lados? Centímetros. En centímetros. Entonces, automáticamente yo sé que la hipotenusa mide 8.25. Aquí puedo decir yo, la hipotenusa ya tengo su medida que es de 8.25 centímetros. Muy bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Pregunto antes de que continúe. ¿Está claro esto de la transposición de términos para despejar la fórmula? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces ya encontré yo dos lados. Ya encontré cateto adyacente, perdón, cateto adyacente ya estaba. Ya encontré yo la hipotenusa. Ahora me falta encontrar el cateto opuesto. Lo puedo usar por teorema de Pitágoras, pero como estamos utilizando ahorita únicamente lo que son razones trigonométricas, entonces voy a seguir usando razones trigonométricas. Muy bien. Voy a seguir en torno al cateto adyacente. Había preguntado yo, ¿cuál era la otra? ¿Cuál es la fórmula que utiliza cateto adyacente y cateto opuesto? Tangente. Tangente. Tangente, sí, correcto, tangente. Muy bien, entonces lo voy a hacer aquí. Voy a poner una línea aquí para que no se confundan de qué, si no, no me cabe. Muy bien, entonces voy a poner aquí abajito. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Esa es la fórmula? Sí, Miss. Sí. Ahora la voy a despejar. O sea, voy a escribir los valores. Tangente, sigo con el ángulo. Tangente de 32 grados es igual a cateto opuesto sobre 7 centímetros porque ya lo tengo. Muy bien. Ahora vamos a empezar a despejar. Aquí, si ven aquí, igual, de la misma forma. Tengo que quitar este primero para dejar solito al cateto opuesto. Aquí sí de una vez podría. Los 7 centímetros que están haciendo aquí, están dividiendo. Pasan del otro lado a multiplicar. Entonces, 7 centímetros por tangente de 32 grados es igual a cateto opuesto. Les pregunto, ¿aquí hay que seguir despejando la fórmula o ya la tenemos? Hay que seguir. ¿Cómo sigo? Ya tenemos. Ya la tenemos porque Miss. la intención es dejar solita a la medida que estoy buscando. Por ejemplo, aquí seguimos despejando porque hasta que H quedara solita, hasta que hipotenusa quedara solita. En este caso, en el momento en el que yo pasé estos 7 centímetros del otro lado, el cateto opuesto me quedó solito, ¿sí? Solo que aquí tenemos que aprender a poder visualizar las cosas de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque aquí no, este cateto opuesto no precisamente me quedó en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, está solito. Entonces aquí puedo aplicar de una vez la multiplicación. ¿Cuánto es 7 centímetros? ¿Cuánto es 7 por tangente de 32? 11.20. A mí me dio 5.93. ¿Seguros? 7 por tangente, no coseno ni seno. 7 por tangente de 32. Miss, a mí me dio 4.37. Sí, esa es 4.37. A ver, revisemos todos ahí que nos haya dado eso. Sí, Miss. Sí, a mí también me dio igual.
Muy bien, 4.37 es igual a cateto opuesto. Y si quieren, para que lo entendamos mejor o para que se vea mejor, solo cambio lados. Cateto opuesto es igual a 4.37 centímetros. 4.37 centímetros. Muy bien, entonces, aplicando razones trigonométricas o funciones trigonométricas, yo tengo aquí los dos lados que me hacían falta. Entonces, puedo escribir aquí yo que el cateto opuesto es igual a 4.37 centímetros. Y se dieron cuenta que aplicando esto, yo obtuve entonces los tres lados del triángulo, ¿sí? Los tres ángulos, perdón, pero eso es bien fácil con las restas nada más. Y aplicando las razones trigonométricas obtuve los lados que me hicieron falta, siempre y cuando yo despeje, ¿sí? Muy bien. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, este ejemplo es el que tienen ahí. Es el primer ejemplo que tienen en su folleto. ¿Ya lo vieron? Igual, ahí está despejado de esa forma. Entonces, no sé, pregunto si existe alguna duda o algo. Todo Yo claro, tengo Miss. una. Miss, A ver, dígame. yo estaba viendo aquí el de los ángulos de 180 siempre va a ser el mismo, ¿no? En total, un triángulo rectángulo mide 180. Entonces, sí, siempre es 180 menos 90, que es la medida del ángulo recto, menos el ángulo que ya nos están dando. Así obtengo el último lado que me hace falta, ¿sí? Ok, Miss, gracias. Miss, Sí, Esteban, solo... Sí, dale. el ángulo del que tenemos que dividir para encontrar cualquier de los dos lados que nos hacen falta siempre va a ser el que nos dan de primero. Sí, ¿Sí? sí, por eso les digo, es 180 menos el ángulo que nos estén dando, menos 90. Ese 90 sí es, por ejemplo, este 32 que tengo aquí cambia porque depende del ángulo que nos están dando. Sin embargo, el 90 no cambia porque ese es siempre el ángulo recto. Esteban, muy bien, Esteban Santos, escuché que querías preguntar algo. Era lo mismo que Sara, Miss. Ah, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Muy bien, entonces para los ángulos, este 180 es constante porque eso es lo que tiene que medir obligatoriamente un triángulo recto, o sea, al sumar sus tres ángulos, 180 tiene que medir. Este 90 también es constante porque si estamos hablando de triángulos rectángulos, siempre va a haber un ángulo recto que mide 90 grados. Lo único que cambia es el ángulo que me estén dando y pues así voy a encontrar el otro. Muy bien, si ustedes se dieron cuenta, ahí abajito de su folleto tenemos un ejercicio, ¿sí? Ejercicio número 1. Ahí me están dando un lado y me están dando un ángulo. Necesito que a través de razones trigonométricas ustedes encuentren, por favor, los lados que le hacen falta y los ángulos. Los ángulos, como les digo, es sencillo, pero necesito que ustedes aplicando las razones trigonométricas encuentren ese lado, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí. Es este que tienen aquí, miren, dicen, encuentra los lados y ángulos que hacen falta en el siguiente triángulo rectángulo. Aquí me están dando a mí un triángulo rectángulo, me están dando un lado de 27 centímetros y un ángulo de 62. Necesito que encuentren la medida de sus otros dos lados usando razones trigonométricas y pues también a través de la resta las medidas de los ángulos que hacen falta. Eso lo tienen que hacer entre hoy y mañana. Yo voy a abrir un espacio en Classroom para que lo puedan subir entre hoy y mañana. Y pues vamos a revisar el día miércoles. Muy bien, entonces eso queda únicamente como ejercicio, por favor. Solo que yo ayer perdí los números. Que tengan buena mañana. Nos vemos más tardecito en física. Adiós, Miss. Bye, chicos. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós.